había una vez que a un servidor le dio por querer ver y conocer esos objetos que estuvieron en contacto con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esto surgió porque una vez estando en Roma está la escalera santa, que uno tiene que subir de rodillas y que se obtiene indulgencia plenaria al subir esos 28 escalones. Y yo quedé verdaderamente fascinado, ¿no? Y de allí surgió este interés por conocer otros objetos como estos y empecé a investigar y además a tener que ir a verlos y a buscarlos. Y me voy encontrando con los clavos, la corona de espinas, el título de la cruz, la columna de la flagelación y muchos otros objetos que estuvieron en contacto con el cuerpo del Señor. Son las reliquias de Jesucristo, de su pasión. Y de eso hablaremos hoy en este programa. Se las voy a mostrar, se las voy a dar a conocer, se las voy a mostrar al derecho y al revés. Y le voy a decir en dónde están y desde dónde y cómo llegaron allí y todo lo que hay alrededor de estos objetos sagrados. Quédese con nosotros, le conviene porque además va a conocer hoy santos, emperadores, reyes, reinas, princesas, príncipes, caballeros, cardenales, pontífices. A ver usted, quédese con nosotros. Pues les saludo con afecto y agradezco que esté con un servidor. Para hacer esa investigación, pues hubo que viajar, también que leer mucho y que preguntar, ¿no? Y se logró dar con estos objetos, estar ahí con ellos, fotografiarlos, hacer trámites, pedir permisos para entrar, para acceder, etcétera. Están en diversos lugares de nuestro mundo. Por ejemplo, la columna de la flagelación, una columna a la que el Señor fue atado para ser flagelado. Una parte de esa columna se encuentra en Jerusalén. Otra parte de esta columna se encuentra en la ciudad de Roma, al interior de la Basílica de Santa Prassede, a una cuadra de la Basílica de Santa María la Mayor. ¿Quiere conocerla? Es de mármol, negro y blanco. Conózcala, la columna de la flagelación, aquí está. La columna a la que nuestro Señor fue atado para ser sometido a su terrible flagelación, ejecutada por dos verdugos que se valieron del flagrum romano, un instrumento de tortura generalmente mortal por su efecto de desangrar y descarnar, es de mármol blanco veteado por granos de color negro. Una parte de esta columna se conserva en la Basílica del Santo Sepulcro, en Jerusalén. La otra parte, que se encuentra en la pequeña aunque bellísima iglesia de Santa Prassede en la ciudad de Roma, mide 50 centímetros de altura, 32 centímetros de ancho en la base y 20 en la parte superior, donde se encuentra una argolla de hierro a la que fue atado Jesús. Esta reliquia fue llevada a Roma en el año 1213 durante el pontificado de Inocencio III y colocada en la iglesia de Santa Prassede en una pequeña capilla, donde se conserva hasta nuestros días expuesta a la veneración de los millares de fieles que acuden a contemplarla dentro de un gran capelo de cristal que la protege a la vez que sirve de relicario. La columna de la flagelación en Roma. ¿Y la corona de espinas dónde está? ¿Dónde se encuentra? En la ciudad de París. Al interior de la Sainte-Chapelle estuvo durante muchos años porque el rey francés San Luis IX hizo edificar la capilla, la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla, para resguardar allí la corona de espinas que rescató de manos de banqueros venecianos porque estaba hipotecada por el emperador de Bizancio, una historia así, muy complicada, yo lo sé. Y actualmente la corona de espinas ya no está en la Sainte-Chapelle, está siempre en la Catedral de París, la catedral dedicada a la Virgen María, Nuestra Señora, Notre Dame, Nuestra Señora en francés. Aquí está, la corona de espinas en París.
La corona de espinas de Nuestro Señor consiste en varias ramas de zarza espinosa entrelazadas entre sí. Se conserva dentro de un relicario de cristal elaborado en 1896, rodeado por ramas y hojas hechas en oro del arbusto conocido como Sisyphus spina Christi. Mide 21 centímetros en su diámetro interior. La corona se conservó siempre en la Basílica de los Apóstoles en el Monte Sión, en Jerusalén, hasta el año 1053, cuando fue llevada a la Capilla de las Reliquias de Nuestra Señora del Faro, en el Palacio Bucóleon de Constantinopla, por órdenes del emperador de Bizancio. En 1238 fue empeñada por Balduino II, emperador latino de Bizancio, para pagar un préstamo contraído con banqueros de Venecia. De común acuerdo con el emperador bizantino, el rey de Francia, San Luis IX, rescató la corona empeñada mediante un pago de 135,000 libras de oro, equivalente a la mitad del total anual de los gastos del reino. La corona llegó a Francia, trasladada y resguardada por los caballeros de la Orden del Temple en el año 1230. Fue recibida por San Luis Rey en la ciudad de Sens, quien la llevó despojado de su atuendo real y descalzo a la Catedral de San Esteban, mientras en París se edificaba la Sainte-Chapelle, especialmente para albergar la reliquia. 9 años después, el 19 de agosto de 1239, la corona llegó a París en solemne procesión presidida por el rey, nuevamente ataviado por una simple túnica y descalzo, para ser depositada en la Sainte-Chapelle. En 1791, a fin de protegerla del saqueo perpetrado por las hordas revolucionarias, la corona se resguardó en la iglesia de la abadía de Saint-Denis, luego en la Casa de la Moneda y después en la Biblioteca Nacional, hasta que en 1804 se depositó definitivamente en la Catedral de Notre-Dame de París, donde permanece hasta nuestros días bajo la custodia de los caballeros de la Orden Ecuestre del Santo Sepulcro de Jerusalén. Todos los viernes de Cuaresma a las 3 de la tarde y el Viernes Santo de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde, la corona se presenta a los fieles devotos para su veneración. Esta es la corona de espinas que está en ese relicario, ya lo ve usted, de cristal, pero no tiene espinas porque le fueron arrancadas. No por vandalizarla, sino por el propio rey, San Luis IX, que en un acto de mucha piedad quiso que en todas las iglesias de Francia hubiera al menos una espina de la corona de espinas de Cristo. Otras espinas se las obsequió al romano pontífice, a alguna emperatriz, a algún emperador. Así que las espinas de la corona están pues dispersas por todo el mundo prácticamente. Hay espinas en Roma, en Madrid, en París también, en diversas iglesias de Francia, ya le dije. Pero ¿cómo son además las espinas de la corona? ¿Qué tipo de arbustos son? ¿Son espinas como las que tienen las rosas o son espinos? Doy a conocer enseguida las espinas de la corona de espinas de nuestro Señor. Las espinas de la corona de Nuestro Señor proceden del arbusto Sisyphus, que llega a medir hasta 6 metros de altura, de tronco tortuoso del que brotan flores llamadas azufaifa y también espinas de unos 6 centímetros de largo. Los emperadores de Bizancio con el tiempo fueron despojando a la corona de varias espinas que obsequiaron a papas y monarcas, como sucedió con las 8 espinas que regaló la emperatriz bizantina Irene a Carlomagno, emperador romano-germánico. Desde que llegó a Francia, el rey San Luis distribuyó las espinas que quedaban, unas 70, a las principales iglesias de Francia. Según cálculos conservadores, en nuestros días puede haber unas 100 espinas esparcidas entre la cristiandad. En Roma se encuentran algunas en la Basílica de la Santa Cruz, en la Basílica de San Juan de Letrán, en la Iglesia de San Marcos y en la Iglesia de Santa Praxede. En España se encuentran algunas en el Escorial, en Barcelona, Montserrat, Tarazona en Zaragoza y en el monasterio cisterciense de la Santa Espina en la provincia de Valladolid. Algunas de estas espinas presentan 3 especies de milagros que ocurren solamente cuando el Viernes Santo se celebra el 25 de marzo, en coincidencia con la fiesta de la Anunciación del Señor, en lo que indicaría una estrecha relación entre el misterio de la Anunciación y el de la Pasión de Cristo.
Estos milagros son de 3 tipos. Reverdecimiento, cuando la espina se torna fresca y flexible como si estuviese en una planta viva. Florescencia, cuando la espina florece al surgir de ella una pequeña flor de color dorado o blanco o azul o verde. Y reviviscencia, cuando de la espina emana una gota de sangre, o bien cuando una gota anterior que estaba seca se torna roja y fresca. Las espinas milagrosas se encuentran en santuarios italianos de las localidades de Bérgamo, Perugia, Bari y en la Catedral de Andria, donde ocurrió recientemente el milagro el 25 de marzo de 2016, testimoniado bajo observancia con lupa por Monseñor Raffaele Calabro, obispo de la diócesis de Andria. Pues ya ve usted las espinas de la corona en muchos lugares. En Roma, en la Basílica de la Santa Cruz en Jerusalén, hay 2, como usted ya vio. Oiga, ¿y vestiduras de nuestro Señor no hay? Pues sí, la túnica y una como camisa interior. Una en Francia, Argenteuil, la otra en Alemania, en Tréveris. ¿Y qué certeza hay de que si lo sean? Pues toda. Y se pueden ver, pues a veces. ¿Y dónde precisamente están? Pues se lo muestro enseguida. ¿Y cómo son estas vestiduras de nuestro Señor? Pues son así. Las vestiduras de nuestro Señor se componen de 3 elementos. El quezonet, una especie de camisa interior muy liviana de lino que llegaba hasta las rodillas y se sujetaba a la cintura por una faja de tela. El simla, o túnica inconsútil de una sola pieza sin costuras, de lana. Y el mei, o manto de color rojo para cubrirse de la intemperie. La camisa interior, empapada por la sangre de Cristo, se conserva enrollada dentro de un relicario en la Basílica de Saint-Denis, en la ciudad de Argenteuil, Francia. Esta reliquia fue enviada en el siglo IX por Irene, emperatriz de Bizancio, a Carlomagno, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien la confió al monasterio de la Humildad de Nuestra Señora de Argenteuil, del que su hija Theodrade era priora. Actualmente solo se exhibe 2 veces por siglo. Las más recientes ostensiones han tenido lugar en 1934, 1984 y 2016. La túnica inconsútil sin sangre de 1,47 centímetros de largo se conserva en la Catedral de la Diócesis de Tréveris, en Alemania. Fue Santa Elena quien la encontró en Jerusalén y la envió a Agricio, obispo de Tréveris. En 1196 se descubrió bajo el altar de la catedral un cofre con la túnica en su interior. En 1512, el emperador Maximiliano I de Habsburgo, ancestro del emperador de México, mandó levantar el pavimento para verificar la presencia de la reliquia. Las ostensiones más recientes han ocurrido en 1844, 1891, 1933 y 2012. El manto se repartió por toda la cristiandad, a diversas iglesias, de entre las que en la Catedral de Anagni, en Italia, se conserva el trozo de mayores dimensiones. Pues hay que estar pendiente, ¿no? Para cuando haya ostensión y entonces ir a Argenteuil, Francia, o a Tréveris, Alemania, para ver las vestiduras sagradas de nuestro Señor. ¿Le está gustando este programa? Bueno, todavía me falta mucho que mostrarle. ¿Mucho qué? Pues se lo digo ahorita, mire. Le presentaré la escalera santa, la Santa Cruz, el título de la cruz, los clavos de la crucifixión, la lanza sagrada, la lanza de Longinos, esa está en Viena, la preciosa sangre, donde se encuentra el santo sudario y la sábana santa, que para mi gusto es la reliquia de las reliquias, la sábana santa, porque contiene sangre de nuestro Señor y además toda la imagen de Él, de su cuerpo, de su rostro. Una pausa y regreso con todo esto.
Ya estamos de regreso, queridos amigos. Hoy en este programa les estoy presentando varias reliquias de nuestro Señor Jesucristo, objetos que estuvieron en contacto con su cuerpo y que pues lamentablemente son objetos, algunos de ellos punzantes, otros cortantes, otros hirientes y otros amables que estuvieron junto a su cuerpo. Amables, por ejemplo, sus vestiduras, ¿no? Sus vestimentas. En Roma se encuentra la escalera del pretorio. Son 28 escalones al interior de la capilla de la Santa Escalera, que formó parte algunos siglos atrás del Palacio Lateranense y que fue separado por una avenida que está ahí en Roma. Uno llega a una capilla, ingresa y puede subir la escalera santa y tocarla, pero solo se puede subir de rodillas. ¿La quiere ver? Sí, aquí está, mire. La escalera por la que subió nuestro Señor hacia el pretorio para ser juzgado por Poncio Pilato, su injusto juez, y por la que bajó para ser llevado al Monte Calvario a su crucifixión y muerte, fue trasladada de Jerusalén a Roma en el año 326 por Santa Elena, madre del emperador Constantino, y colocada dentro del conjunto del Palacio Apostólico Lateranense. Durante el pontificado de Sixto V, entre 1585 y 1590, como parte de las obras de remodelación del antiguo palacio, la escalera santa quedó contenida dentro de la capilla en la que se conserva hasta nuestros días, frente a la Basílica de San Juan de Letrán, catedral de la diócesis de Roma. Esta santa escalera es de mármol y consta de 28 escalones, ahora recubiertos para su protección con fina madera de nogal, que presenta varios orificios rectangulares a fin de poder verla y tocarla. Solamente es posible subir de rodillas la escalera santa. En 1908, el Papa San Pío X concedió indulgencia plenaria a todo aquel que con devoción y con el deseo de obtener la remisión de sus culpas ascienda naturalmente de rodillas estos 28 escalones. Y la Santa Cruz que encontró Santa Elena, de todas las santas, la más buena, de bondad, ¿o en qué está usted pensando? Santa Elena, de todas las santas, la más buena. Fue a Jerusalén, buscó y encontró la Santa Cruz un día 3 de mayo. Por eso el 3 de mayo celebramos a la Santa Cruz, o el hallazgo de la Santa Cruz. ¿En qué lugar se encuentra? No, pues ya prácticamente repartida por todas partes. Pero el fragmento más grande de la Santa Cruz está en España, en un convento de franciscanos, y otra parte en la ciudad de Roma. ¿Quiere conocerla? Otra parte en Viena, Austria. ¿Quiere conocerlas, estas porciones, estos fragmentos de la Santa Cruz? Aquí está. El hallazgo de la Santa Cruz de Nuestro Señor ocurrió gracias a la incursión que emprendió Santa Elena, madre del emperador Constantino, a Jerusalén tras la celebración del Concilio de Nicea entre los años 325 y 327. Luego de hacer derribar el templo de Venus, erigido por los romanos en el Monte Calvario, el 3 de mayo del año 326 se encontraron 3 cruces en el lugar. Para identificar a la de Nuestro Señor, el obispo San Macario hizo que un niño muerto fuese tocado por las 3 cruces y volvió a la vida con la que correspondía a la de Cristo, aunque otras informaciones refieren que se trató de una mujer moribunda que al momento recuperó la salud. Sobre el sitio del hallazgo se erigió la Basílica de la Santa Cruz, llamada también del Santo Sepulcro, donde quedó depositada la sagrada reliquia hasta que en el año 622 los persas invadieron Siria y Palestina, destruyeron Jerusalén, saquearon la basílica y robaron parte de la cruz. En el año 628, el emperador de Bizancio, Heraclio I, invadió la capital persa, recuperó la cruz y la envió a Roma, donde quedó depositada en la Basílica de la Santa Cruz, conservada en forma vertical dentro de un relicario junto con otras reliquias. Otro fragmento de la cruz, de 24 centímetros, se conserva dentro de un relicario en la Sainte-Chapelle de París.
El 19 de octubre de 1128, el patriarca de Jerusalén donó otra parte de la cruz resguardada bajo su custodia al rey Alonso VII de León, quien la confió al convento franciscano de Santo Toribio de Liébana en Cantabria, España. Este es el fragmento más grande, conocido como Lignum Crucis. Corresponde al brazo izquierdo y se encuentra armada en forma de cruz dentro de un relicario de plata dorada de estilo gótico, elaborado en 1697. La cruz de madera mide 63.5 por 39.23 centímetros y 4 de grosor. La madera es de ciprés. Cuando Cristo fue crucificado, sabemos, se colocó un título con la causa de su condena, un letrero de madera. Comúnmente en las expresiones pictóricas lo vemos con unas letras INRI, INRI. Es la abreviatura del latín Iesus Nazarenus Rex Iudeorum, o Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero sabemos por el Evangelio que ese letrero fue escrito en 3 lenguas. En latín, como ya les dije, también en hebreo y también en griego. Tenemos esa reliquia, el título de la cruz, titulus crucis en latín, sí, aunque no completo, pero casi todo. ¿Y dónde está? ¿Y dónde se encuentra? ¿Y qué dice? Y está escrito en sí, en griego, en hebreo y en latín. Conózcalo. La reliquia del título de la cruz, conocida como Titulus Crucis y también como Elogium, corresponde al letrero que fue colocado en la cruz de Nuestro Señor con la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, en las 3 lenguas que se hablaban en la provincia romana de Siria: griego, hebreo y latín. En su búsqueda de la cruz en Jerusalén, Santa Elena no encontró el título cercano a los restos del madero porque se encontraba en posesión de un fiel discípulo cristiano, quien lo entregó a la madre de Constantino para que fuese llevado a la ciudad de Roma, donde se encuentra actualmente entre las varias reliquias que son resguardadas en la Basílica de la Santa Cruz. Esta reliquia consiste en una madera rectangular de 45 por 35 centímetros y corresponde a la mitad del letrero que fue clavado en la cruz. Otros fragmentos del Titulus Crucis se localizan en la Basílica Romana de San Juan de Letrán y en la iglesia de San Marcos de la ciudad de Roma. ¿Cómo ven? El título de la cruz. A ver, si tenemos la cruz o fragmentos de la cruz, si tenemos la corona de espinas, las espinas de la corona, el título de la cruz, ¿no tendremos los clavos acaso? Pues sí. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Uno en Roma, otro en Milán, otro en Lombardía, otro en París. 4 dije. Pues que no fueron 3, pues sí, pero ¿con qué clavo se clavó el título a la cruz? Ah, ¿verdad? Los clavos con los que nuestro Señor fue fijado a la cruz. En el año 326, cuando Santa Elena encontró la cruz de Nuestro Señor al excavar el Monte Calvario, también encontró los clavos con los que fue crucificado, aunque también los clavos con los que se fijó el título de la cruz. Es probable que se hayan empleado 4 clavos en la crucifixión de Jesús, aunque la impronta de la sábana santa evidencia que uno de sus pies estuvo sobre el otro, lo que supondría que solo se usaron 3 clavos. Santa Elena llevó los clavos a Roma, pero durante el trayecto se precipitó una fuerte tormenta borrascosa en el mar Adriático que puso en peligro a la embarcación. Ella logró calmar la tormenta arrojando al mar uno de los clavos, conocido como Deponi, y al momento de entrar al agua sobrevino la calma, pero ese clavo no se perdió porque lo arrojó atado a una cuerda para recuperarlo. San Ambrosio, arzobispo de Milán, refiere que Santa Elena hizo fundir uno de los clavos para hacer el freno del caballo de su hijo Constantino, a fin de que gozara de protección divina en las batallas. Este clavo es conocido como el bocardo.
Otro de los clavos, conocido como la corona de hierro de Lombardía, lo hizo incrustar en una diadema con perlas en la corona de Constantino, la misma con la que fue coronado el emperador Carlomagno en el año 775. Uno de los clavos, de 9 centímetros de largo, se conserva en la Basílica de la Santa Cruz en Roma. El segundo clavo, el bocardo, se venera en la Catedral de Milán, Italia. Y el tercero, el de la corona de hierro, en la Catedral de Monza, antigua capital de Lombardía en Italia. Un cuarto clavo se venera en la Sainte-Chapelle de París, dentro de un relicario de cristal en forma de tubo rematado en su extremo superior por una incrustación de plata dorada. Un quinto clavo, que pudo ser uno de los que se emplearon para fijar el título de la cruz, se conserva en la capilla del Palacio Real de Madrid, en España. Y continuamos, amigos queridos, con más de las reliquias, objetos que tocaron el cuerpo de nuestro Señor durante su terrible pasión, durante su muerte también. Pues varios objetos que un servidor se dio a la tarea de investigar durante varios años y documentar en dónde están, cosa que me ha llenado de alegría, pues sí. En la ciudad de Viena, en el Museo Schatzkammer, que no es otro sino el Museo del Tesoro de los Habsburgo, precisamente en el conjunto de los palacios de los Habsburgo, ahí donde vivió la emperatriz Sisi y José, allí está la punta, la gran punta de la lanza que atravesó el corazón de nuestro Señor. Yo llegué ahí con mi hijo Robbie, está al interior de una vitrina del Museo Schatzkammer, y cuando estábamos ahí nos arrodillamos los dos, y estábamos de rodillas contemplando la lanza, y llegó gente del museo alarmada. ¿Qué les sucede? ¿Están ustedes bien? Sí, todos están bien. ¿Pero por qué están aquí de rodillas? Pues porque esta es la lanza. Esto entró al costado, al corazón de Cristo. Ah, sí, no nos diga. Pues sí les digo. Eran ahí guardias del museo. Pues no acabamos todos de rodillas. Y luego llegaban más y más, y todos ahí de rodillas, y hasta los puse a rezar ante esta lanza sagrada, de la que, por cierto, hubo un tiempo en el que Adolfo Hitler, se apoderó de ella. Mire, conózcala, la lanza sagrada, la lanza de Longinos, San Longinos. Son 4 las reliquias correspondientes a la lanza con la que el centurión Longinos traspasó el corazón de nuestro Señor. Inicialmente la lanza se conservó en Jerusalén, de donde fue llevada a Antioquía para protegerla de la invasión musulmana. Una parte de la punta de hierro de la lanza, que se encuentra en Ekmiatzin, Armenia, fue descubierta por Pedro Bartolomé durante la Primera Cruzada en el año 1098, enterrada bajo la Catedral de San Pedro en Antioquía. Los cruzados, en posesión de la lanza, se supieron invencibles, derrotaron a los musulmanes y tomaron Antioquía. Otra parte de la punta de hierro, conocida como Lanza Hofburg, que se encuentra en el Museo Schatzkammer de Viena, Austria, estuvo en posesión del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1084, el emperador Enrique IV la adornó con una banda de plata. En 1350, Carlos IV le hizo colocar una banda de oro sobre la de plata. En 1424, el emperador Segismundo la hizo formar parte del Tesoro Imperial de Praga y luego la trasladó a Nuremberg, donde permaneció hasta 1796, cuando ante la amenaza de invasión alemana se envió a Viena, junto con el tesoro confiado al barón von Hugel, quien en 1806, tras la disolución del Sacro Imperio Romano, vendió el tesoro junto con la lanza a la familia Habsburgo, quienes la colocaron en la Tesorería Imperial de Viena. En 1938, con la anexión de Austria a Alemania, Adolf Hitler se apoderó de la lanza con la idea de que lo haría invencible. En 1940 la colocó en una cámara blindada a 150 metros bajo tierra, donde fue hallada el 20 de abril de 1945 tras el bombardeo norteamericano por el general Alexander Patch, quien la llevó a Estados Unidos. El 7 de enero de 1946, el general George Patton la devolvió a Austria, donde permanece hasta nuestros días en el Museo Schatzkammer de Viena.
Una tercera parte de la punta de hierro estuvo en la Sainte-Chapelle de París, como lo afirmó el Papa Benedicto XIV desde el reinado de San Luis, de donde fue sustraída por las hordas de la Revolución Francesa sin conocerse su paradero hasta ahora. El asta de la lanza, que se conserva en la Basílica de San Pedro del Vaticano, junto a la escultura de San Longinos, obra del maestro Gian Lorenzo Bernini, estuvo en Constantinopla hasta que en 1492 el sultán Bajazet se la envió al Papa Inocencio VIII, aclarando que la punta se encontraba en poder del rey de Francia. Con respecto a Longinos, su cuerpo fue hallado en Mantua en 1303 y fue canonizado por Inocencio VI el 2 de diciembre de 1340. Si tenemos la lanza sagrada de nuestro Señor, tenemos su sangre, pues sí. ¿Dónde? En la Sábana Santa. ¿Dónde más? En el Santo Sudario. ¿Dónde más? En Brujas, Bélgica. ¿Dónde más? En una ciudad italiana, de cuyo nombre no puedo acordarme. La sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde se encuentra? En unas ampollas de cristal. En Italia, ¿dónde? Y en Brujas, Bélgica. Mire, la preciosa sangre de Cristo. La preciosa sangre de nuestro Señor se encuentra en dos lugares concretos. En la capilla de la Basílica de la Sagrada Sangre en la ciudad de Brujas, Bélgica, y en la cripta de la Basílica de San Andrés en Mantua, Italia. La primera, que llegó a Brujas en 1150 procedente de Constantinopla, consiste en un trozo de tela empapado de sangre con el que San José de Arimatea limpió el cuerpo de Cristo antes de darle sepultura. Este paño se conserva dentro de un frasco de cristal de roca del siglo XI, un antiguo recipiente para perfumes de origen bizantino. A su vez, el frasco está contenido dentro de un relicario cilíndrico de vidrio rematado en los extremos por coronas de oro. El conjunto se guarda en una custodia de plata elaborada en 1617, en la que se expone a la veneración todos los días viernes del año y procesiona cada día de la Ascensión del Señor. La reliquia de Mantua consiste en dos relicarios que contienen tierra empapada con la sangre de Cristo que recogió el centurión San Longinos tras su conversión luego de traspasar el corazón del Señor. Fue el mismo Longinos quien llevó la reliquia a Mantua, donde la enterró antes de morir mártir en el año 37. El apóstol San Andrés, hermano de San Pedro, se apareció en Mantua en el año 804 para indicar el sitio donde se encontraba enterrada la reliquia, que fue autentificada por el Papa León III. La reliquia se conserva dentro de una caja fuerte que solo se abre con 12 llaves que están en posesión de 4 personas: el obispo, el prefecto, un canónigo y un representante de la fábrica de San Andrés. La caja fuerte se abre cada Viernes Santo para exponer los dos relicarios a la veneración y sacarlos en procesión solemne. El Papa León III envió parte de esta sangre al emperador Carlomagno, quien a su vez la donó para la Sainte-Chapelle de París, donde también se conserva y venera una parte actualmente. Así que en la Basílica de la Preciosa Sangre en Brujas, Bélgica, y también en Mantua, Italia, la preciosa sangre de Cristo. Hay dos grandes lienzos que son verdaderamente inquietantes. Uno de ellos es la Sábana Santa, por supuesto, pero otro es el Santo Sudario. ¿Qué no son lo mismo? No son lo mismo. Uno es el Santo Sudario, que se encuentra en España, en Oviedo, en la Catedral de Oviedo, Reino de Asturias, ex Reino de Asturias. Y la otra, la Sábana Santa, se encuentra en la Catedral de Turín, en Italia. Conozcamos el Santo Sudario. ¿En qué consistió este lienzo? ¿Cómo es que tocó el cuerpo de Cristo, el Santo Sudario, que está en Oviedo? Conozca. El Santo Sudario es el lienzo que envolvió la cabeza de nuestro Señor antes de ser descolgado de la cruz, a fin de evitar un mayor derramamiento de su sangre. Es una tela de lino de 83 por 53 centímetros con textura tafetán, de color marrón claro con varias arrugas y profusamente impregnada de sangre. No presenta imagen alguna.
La reliquia está contenida por un marco de plata con 2 asas y detrás de un cristal. Se encuentra en la capilla de San Miguel o de las Reliquias en la Catedral de Oviedo, en Asturias, España. Capilla en la que se conservan las reliquias sagradas del Reino de Asturias dentro del Arca Santa o Arca de las Reliquias, un cofre en madera de cedro recubierto con placas de plata primorosamente labradas con relieves e inscripciones. Según refiere un monje anónimo del monasterio de Silos, este cofre salió de Jerusalén ante la amenaza de invasión persa en el año 612 y llevado a Alejandría, de donde en el siglo VIII, durante la invasión musulmana en el norte de África, se trasladó a Toledo, capital goda, para su seguridad, y de allí en el año 842 al reino de Asturias, donde quedó en la Cámara Santa que Alfonso II mandó edificar para su resguardo y que sería la capilla de su palacio. En el año 1075 el rey Alfonso VI hizo que se recubriera con las láminas de plata ornamentada. En su interior, tal y como reza la inscripción, se conservan un fragmento del madero de la Santa Cruz, un trozo de la vestimenta de Jesús, un pedazo de pan de la Última Cena y una sandalia de San Pedro. Sometida a estudios científicos, la sangre impregnada en el santo sudario es del mismo tipo que la sangre de la sábana santa de Turín, y las formas de las huellas de sangre corresponden perfectamente en su forma y distribución entre uno y otro lienzo. La sábana santa, le dije antes, para mi apreciación, es la reliquia de las reliquias. ¿Por qué? Porque tiene la sangre de Cristo y tiene su impronta, su imagen. Fantasmagórica, sí, pero la tiene. Y esa imagen nos ha permitido calcular su estatura, su peso, y ver las heridas provocadas por la flagelación, las huellas de los clavos en las manos, en los pies. Mucho nos aporta la sábana santa, que se encuentra en la Catedral de San Juan Bautista en Turín, Italia, y que le presento enseguida. La sábana santa es un lienzo de lino que mide 4 metros con 42 centímetros de largo por 1 metro y 13 centímetros de ancho. Es la tela que envolvió el cuerpo muerto de nuestro Señor durante su sepultura. En ella están plasmadas longitudinalmente las imágenes frontal y dorsal del cuerpo y del rostro de Cristo y su sangre profusamente extendida por todo el lienzo. Desde el domingo de Pascua, la sábana santa fue resguardada por los discípulos de Jesús y por los primeros cristianos, oculta dentro de un muro en la ciudad de Edesa y descubierta en el año 525 con ocasión de la restauración de la iglesia de Santa Sofía. El 16 de agosto del año 944, los ejércitos bizantinos la trasladaron solemnemente a Constantinopla. Los caballeros de la Orden del Temple la llevaron consigo a Europa y en 1356 fue entregada por Godofredo de Charny a los canónigos de Lirey, Francia. En 1453, Margarita de Charny, descendiente de Godofredo, la cedió al duque Ludovico de Saboya, quien a su vez la llevó a Chambéry, Francia. La noche del 3 de diciembre de 1532, un incendio dañó severamente el sagrado lienzo al derretirse la plata de la urna que la contenía. En 1535, por motivos bélicos, fue transferida a Turín, luego a Vercelli, Milán, Niza y nuevamente a Vercelli, donde permaneció hasta 1561, cuando volvió a Chambéry. El 14 de septiembre de 1578, Emanuele Filiberto de Saboya la llevó a Turín a fin de facilitarle a San Carlos Borromeo su veneración, y el 1 de junio de 1694 se colocó en la capilla Guarini de la Catedral de Turín. En junio de 1706, para protegerla del asedio a Turín, se trasladó a Génova y luego de vuelta a Turín. Durante la Segunda Guerra Mundial permaneció oculta en el santuario de Monte Vergine en Avellino del 25 de septiembre de 1939 al 28 de octubre de 1946. El 18 de marzo de 1983, Humberto II de Saboya la donó al Papa con la condición de que permaneciese por siempre en la Catedral de Turín. El 11 de abril de 1997, el bombero Mario Trematore la rescató del incendio en la catedral, a donde han acudido a venerarla los papas San Juan Pablo II en mayo de 1998, Benedicto XVI en mayo de 2010 y Francisco en junio de 2015.
Pues son muchas las reliquias que han estado en contacto con el cuerpo de nuestro Señor, muchos los objetos, también los lugares de nuestro mundo, ¿eh? ¿Le gustaron? ¿Quiere conocer más? Pues le presenté solamente algunos, hay muchos, muchos más, y toda esa investigación quedó publicada en este libro. Se lo presento por si usted quiere conocer más de estas reliquias, que lleva por nombre este libro Las Reliquias de Jesucristo, escrito por un servidor. Lo encuentra en Casa de San José, lo encuentra también en librería Verbum, en varias librerías. Ojalá que le guste. Son varias, desde los abuelitos de Jesús, el anillo nupcial de la Virgen María, la gruta de la Anunciación, la gruta de la Natividad, hasta pues terminando con la huella de Jesús en la roca de la Ascensión, la casa de la Virgen María en Éfeso, el cinturón de la Virgen María, los sepulcros de la Virgen María. Ojalá que le guste y que le sirva para aprender más. Es todo, ya me voy. Es un gusto siempre poder servirle a través de la televisión. Le abrazo de todo corazón. Le deseo que Dios le guarde. Y conocer estos objetos simplemente nos hará decir, gracias, Señor. Gracias, porque me has amado más a mí de lo que tú te amaste a ti.